Carolina, llegando a Villa Carlos Paz en el marco de esta campaña, ¿no? Sí, así es una ciudad importantísima de nuestra provincia. No habíamos tenido la oportunidad de visitar Carlos Paz en el periodo de las PASO. Teníamos una visita pendiente a la COPI, que hace mucho tiempo que nos invita. A mí en lo personal me habían invitado muchas veces como rectora, pero además bueno, nuestra idea es a través de ustedes acercar un mensaje también a los vecinos de Carlos Paz, de nuestra propuesta política, del Frente para la Victoria en estas próximas elecciones. Bueno, primero gracias por permitirme compartir con ustedes. Como decía Jorge, esto es habitual en la COPI, ¿no? Es un ámbito de discusión democrática, y hoy que esté Carolina, que honra justamente esas banderas que son la pluralidad y el respeto con los interlocutores que van a ser ustedes, los ciudadanos. Fíjense que en el medio de una campaña llena de agresiones, Carolina propuso a la ciudadanía de Córdoba dos ejes. Uno fue el diálogo en la primera etapa de la campaña, y la otra, querer hablar de propuestas. Y por eso está proponiéndonos a los cordobeses hablar de Córdoba, porque si modelos políticos hablamos, hay que hablar de Córdoba. Y para nosotros, como nuevo encuentro, pero para los 12 partidos que integramos el Frente para la Victoria y las más de 120 organizaciones territoriales que integran este plural Frente de la Victoria en Córdoba, para la Victoria en Córdoba, para nosotros es un honor. Yo creo que es un halo de esperanza que los cordobeses tenemos que madurar entre todos, pero que Carolina lo encabece junto con Martín Gil, es un orgullo. Es devolverle el prestigio a Córdoba, esta Córdoba de la unidad de los estudiantes, de la universidad y de los trabajadores. Y nosotros que militamos permanentemente en la economía social, donde hemos privilegiado toda nuestra vida, y hoy nos acercamos porque en realidad estamos hablando el mismo idioma, que es la producción, el trabajo, el respeto a la democracia, y generar estos ambientes donde ustedes puedan escuchar, pero intercambiar opinión con los candidatos, y en este caso nuestra cabeza de lista. Para nosotros es un placer poder llevarla a cada lugar y saber que donde habla Carolina siembra esperanza y siembra lo que necesitamos para que esta esperanza, y que los cordobeses precisamos el 27 de octubre, tener dignos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación y tener una Córdoba unida a este proyecto nacional con el que soñamos todos, una Córdoba integrada, donde el trabajo, la salud, la educación y la seguridad, que son peticiones que tienen los ciudadanos, tenga representantes dignos y no meros representantes que tengan intereses personales. Así que me tocaba presentarla. Hay cosas que Carolina, por supuesto, no puede decir de ella. Lo decía Jorge, primera rectora en 400 años, pero aún siendo rectora, fue motor de unidad, no solamente en los sectores estudiantiles y profesionales, sino siempre estuvo al servicio de los sectores de la producción, del trabajo, de la economía social y fundamentalmente de la democracia. Por eso era la candidata natural que los cordobeses y sobre todo el Frente para la Victoria, que nuestra presidenta eligió para esta oportunidad y para construir una esperanza hacia el 2015. Así que la dejo hablar que ella, que va a estar mucho mejor que yo.
Bueno, hola. Buenas noches a todos y a todas y a toditos. Siempre hay niños, lo cual me encanta. Sí. Gracias por invitarme, por renovar la invitación, mejor dicho, a mi persona. Cuando he sido rectora de la COPI me ha invitado a varios debates y demás, y por distintas circunstancias no he podido compartir con ustedes. Y les agradezco que en esta ocasión me den la oportunidad que los candidatos de las fuerzas políticas necesitamos para tomar contacto directo con los vecinos de este amplísimo y tan diverso y desigual territorio provincial. En una campaña en la que es muy importante llevar un mensaje claro, hacernos conocer de cara a la gente, hablar de lo que somos, de lo que hicimos y de lo que queremos hacer, y ser capaces con todo eso de convocarlos a un esfuerzo colectivo que estamos convencidos que Córdoba se merece, detrás de un proyecto para enriquecerlo, detrás de un proyecto para integrar a Córdoba a ese proyecto, detrás de un proyecto para rebelarnos también de todas las postergaciones, las resignaciones, los fracasos y las tragedias que nos vienen afectando tan injustificadamente. Hacer un llamado al mismo tiempo a la esperanza, que es en definitiva un llamado al trabajo colectivo. Las soluciones cuando se tratan de problemas que nos afectan como comunidad política, tienen que tener una adecuada solución política, y esa solución hay que construirla entre todos los sectores, de todas las edades, por cierto, a condición de que tengamos en claro cuál es el camino al que se nos invita a recorrer. Quizás no valga muchísimo la pena que me detenga en contarles por qué estoy aquí, pero me parece importante. Voy a tratar de ser breve al respecto. Quizás muchos de ustedes conocen o se han preocupado por saber qué hice. Y quizás se pregunten, como muchos cordobeses y a través de la prensa me hicieron la pregunta de por qué estás en el Frente para la Victoria o cómo has hecho para tomar la decisión de salir del sistema académico e ingresar a la política, o cómo estás viviendo o eventualmente sufriendo las lides de la política cuando estabas tan bien en la universidad, o aún peor, ¿cómo haces para arriesgar ese capital político acumulado después de muchos años de trabajo en la universidad, después de 2 periodos de gestión en el que todos quienes nos involucramos, que fuimos muchos, en ese extraordinario proyecto de transformación de la universidad pública más antigua del país, ahora lo arriesgás en algo tan incierto, en una fuerza política tan fragmentada, tan desvalida, con un territorio políticamente tan hostil, en medio de en todo caso, en una etapa en donde al parecer las cosas van a cambiar de signo? Y bueno, esas son todas las razones que me han en su momento ido convenciendo gradualmente en la intimidad. Lo mismo que me pasó en la universidad cuando tuve que tomar la decisión de aceptar la enorme responsabilidad de ser rectora, y me pasó antes cuando tuve que aceptar la enorme responsabilidad de ser decana, y me pasó, y cuando hice la cuenta me di cuenta que hacía 25 años que estaba militando por este extraordinario espacio público, este extraordinario capital de transformación que es la educación pública y en particular las universidades en nuestro país. 25 años de una militancia que pasó por todas las etapas por las que pasó el país, porque no es difícil ver que atravesamos, y en realidad de militancia, porque de vida universitaria son muchos más. Yo empecé a estudiar en la universidad exactamente el mismo momento en que la tragedia de la dictadura terminó con las libertades, con el Estado, con los derechos, con las vidas, los bienes de muchos argentinos. Así es que no tuve la oportunidad de hacer una militancia juvenil en ninguna fuerza política, aunque tenía desde siempre, desde estudiante universitaria, mucha vocación, interés y estímulos intelectuales y políticos para interesarme por lo que nos estaba pasando. Apenas recuperada la democracia, comencé a tener mi actividad académica, terminé mis estudios en la universidad, sobreviví a la dictadura, no tanto intelectualmente, aunque me hice a mí misma de los recursos para estudiar todo lo que en aquella universidad de la dictadura no podíamos estudiar, con lo cual, como siempre digo, medio en chiste, pero medio en serio, que cursando 2 carreras universitarias terminé estudiando 4,
porque leía todos los libros que podía conseguir, que no eran los libros y las corrientes de pensamiento y, en fin, los temas que como estudiante tenía yo y tantos compañeros míos la voluntad y la curiosidad de leer. Pero cuando se recuperó la democracia empecé a involucrarme cada vez más activamente en la actividad de reconstrucción democrática de la propia universidad. Me entusiasmé y me defraudé con los esfuerzos dificultosos de recuperación democrática que fueron aquellos primeros años. Y bueno, y así hice un proceso que no les voy a relatar, pero que de tanto trabajo colectivo, de tanta fe, de tanta resistencia también, porque en los años 90 en las universidades públicas, como en todo el Estado y en la sociedad en su conjunto, pero en particular quienes estábamos del lado del Estado, sufrimos los embates, los recortes, el arancelamiento, casi la lucha entonces fue de supervivencia. En esas épocas me tocó conducir una facultad que además, por sus características, siempre estuvo en los márgenes del centro de decisiones políticas de la universidad, y tratar de contener a una comunidad política que se veía obligada, como todos quienes estábamos en el Estado y en particular en la educación, a generar mecanismos para conseguir recursos externos que el Estado nos iba quitando y para sobrevivir penosamente arancelando sin darnos cuenta el sistema de educación pública universitario. En ese contexto fue difícil gobernar una facultad difícil y compleja, y sin embargo lo logramos con algo que yo aprendí para siempre, que en estos procesos donde uno asume una responsabilidad de representación por los demás, o lo hacemos exactamente fieles a ese mandato y a ese compromiso y con quienes nos acompañaron y en lo posible ganando la adhesión de todos quienes no alcanzaron a sumarse por distintas razones, porque no hay manera alguna de conducir una institución, de asumir una responsabilidad política si se lo intenta hacer solo y se lo intenta hacer traicionando los fundamentos que te ponen ahí en lugar de los demás para representar a los demás. Y así fue que, sorteado el pánico correspondiente, asumí el rectorado de la universidad con una enorme cantidad de compromisos de transformación que generaron una desproporcionada expectativa en la comunidad universitaria que me asustó tanto, lo suficiente como para impulsar la agenda de todos esos compromisos con todos quienes habíamos tomado esa responsabilidad, que fuimos cada vez más, profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad, investigadores, graduados y demás, y encarar un proceso de transformaciones que ahora lo miro, creo que fue maravilloso, y al mismo tiempo lo miro en la perspectiva histórica en la que hay que mirar las cosas y digo cuánto falta o cuánto se hubiera podido haber hecho de habernos tomado el trabajo como comunidad universitaria de asumir la responsabilidad plena que tenemos como institución pública financiada por el Estado y no meramente habernos resistido corporativamente a pensar que teníamos algún privilegio que no se nos reconocía, pero también al mismo tiempo comprendiendo cuán importante es tener políticas de Estado como las que hemos tenido en estos 10 años que toman en serio el compromiso público de que la educación es un derecho y no un privilegio. Porque si no hubiéramos tenido, en coincidencia con ese proceso en el que me tocó conducir la universidad, los beneficios sostenidos de una política pública a favor de la ciencia y la tecnología pública y de la recuperación de la investigación, de la formación de nuevos científicos, de la repatriación de científicos, de la inversión en laboratorios, equipamientos, edificios, insumos, etcétera, etcétera, si el Estado Nacional no hubiera tomado la decisión sostenida, no hay una sola curva que no muestre el sostenido proceso de recuperación, de primero recuperar los salarios de todos los trabajadores universitarios y contribuir en ese sentido a la extraordinaria paz social que reina en el sistema universitario, que como ustedes ven es exactamente otra historia, la contracara de aquella en la época de los 90, donde maestros, profesores, trabajadores de todos los sectores o tenían la protesta social o aceptaban la precarización laboral y eventualmente la expulsión y la marginación. Así es que esa circunstancia, en algún sentido fortuita, en lo que a mí refiere, pero que no ha sido fortuita para el país, porque ha sido el fruto acumulado de experiencias de aprendizaje que nos permitieron salir de la devastación de los 90 y empezar a transitar el camino de la recuperación
del Estado, de la democracia, de las banderas de la igualdad, del desarrollo productivo, del pleno empleo, esas banderas que se dicen rápido y que cuesta tanto reconstruir y es tan fácil destruir, son las que me tienen acá. Yo venía preparada para un auditorio aún indeciso. Voy a hacer de cuenta que es un auditorio indeciso y les voy a dar algunos de mis mejores argumentos básicos para esos 2, 3, 5, 20 indecisos que puede haber acá, porque hay otros entusiastas muy definidos. A ellos tengo otro mensaje. Si hay algún aspecto que me preocupaba, les voy a hablar con toda franqueza, que es lo que mejor me sale y lo que más contribuye. Y espero no ser imprudente y espero ser bien interpretada. Si algo me hacía dudar, no eran estas banderas, estas convicciones, lo que yo había terminado haciendo con mi propia vida, digamos, sin proponérmelo, porque la verdad que me quería ser filósofa y eso me gusta mucho, y todavía volví a tener la expectativa y la esperanza de recuperar esa actividad académica plena y bueno, no funcionó, acá estoy. Pero si alguna duda adicional yo tenía es que el Frente para la Victoria en Córdoba, por distintas razones, que sería quizás largo enumerar y que no creo yo tenerlas a todas, pero que creo que es un diagnóstico que podemos compartir sin mayores detalles, no había sido capaz hasta aquí de convocar, de construir, de crecer, de proyectar las hermosas banderas de construcción política que el país estaba convirtiendo en logros concretos aquí en Córdoba. Nunca me ha tentado, ni cuando conduje la universidad, ni en ninguna otra parte, pensar que las cosas que salen mal es culpa de otros que las hacen salir mal. Siempre me parece muy instructivo, a condición de que no sea autoflagelatorio, que uno esté con la varillita pegándose en la espalda, sino al contrario, yo personalmente tomo estímulo de ese esfuerzo de autocrítica que siempre hay que tener a la mano para corregir y para mejorar, que quizá el Frente para la Victoria no supo y tiene que saber de aquí en más que ese capital político que proviene de ser una alianza y un frente de fuerzas políticas con distinta proveniencia política y que ha sido la gran visión que Néstor, si no la tenía, la construyó en medio de la tragedia en que empezó a intentar poner de pie al país, de hecho fue lo que construyó. Ese modelo político que no es de un partido, menos aún de un sello, sino de una confluencia de fuerzas políticas de distinta vertiente, del peronismo y fuera del peronismo, debió ser el mejor capital para el crecimiento y no necesariamente en todas las etapas de estos 10 años en Córdoba fue así. Para mí entonces asumir esta enorme responsabilidad, que no es ni más ni menos que la de presidir la lista del Frente para la Victoria en esta etapa, después de esta historia del Frente para la Victoria, era conversar con los compañeros a ver si estábamos dispuestos a pegar ese salto y ser capaces de salir puertas afuera a convocar, a sumar, a llevar un mensaje que no sea un mero recitado de consignas políticas y que sea el esfuerzo de construir un proyecto para nosotros los cordobeses, de nosotros, con nuestra gente, diseñado por nosotros y en perfecta consonancia con el proyecto que con tanto esfuerzo en cada uno de los territorios de nuestro país y desde la conducción del Gobierno Nacional se está haciendo, con el riesgo, con el costo, con la incertidumbre, con los desafíos que está llevando adelante la presidenta. Eso hay que hacerlo acá también. Ya me cansé de escuchar que muchas veces los errores que habíamos tenido en Córdoba para tener un mejor resultado electoral, para tener un mayor crecimiento, se debían a excesivas, algo así como el cordobesismo, pero aplicado a nosotros mismos. Se debía a intervenciones desafortunadas de la conducción política nacional respecto de lo que teníamos que hacer acá. Y para decírselos en 2 palabras y en el lenguaje más sencillo, yo planteé estas cuestiones a los propios compañeros aquí
y también lo he conversado con algunos dirigentes políticos nacionales, para obedecer alguna orden, alguna estrategia concretamente que se diseña allá, para ver quién tiene el canal más adecuado para llegar a no sé quién, o entre nosotros aquí, para ver quién está primero y quién llegó más tarde, no cuenten conmigo. Es una tarea que está condenada al fracaso. Tampoco me malinterpreten, no es que he venido a dar las órdenes y a poner todas las ovejas en el rebaño porque por no sé qué capacidad carismática o no sé cuál. No. No, yo ejerzo eso de otra forma. Primero poniendo el lomo, el cuerpo en el trabajo y tratando de que se multiplique el ejemplo de lo que hay que hacer, es militar, es trabajar, es debatir, es convocar, es construir. Esta campaña no la estamos llevando adelante solo con spots publicitarios o con lemas más o menos convocantes o más o menos vacíos, según el caso. El nuestro es claramente convocante, los otros son claramente vacíos. Tampoco lo estamos haciendo con los folletos solamente, que hemos tratado de mejorar mucho el formato que ha tenido la campaña en las PASO, en la que tuvimos que empezar de cero a armar todo, sin experiencia, pero con el aporte de todos los compañeros y discutiendo si la estrategia era por acá o la estrategia era por allá. Bueno, en fin, ahora hemos aprendido, hemos evaluado, hemos hecho la autocrítica y hemos incorporado nuevas herramientas de trabajo, pero la principal es esta. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes y lo que ustedes deberían, si están convencidos, por ejemplo, después de esta reunión, salir a hacer a partir de mañana, casa por casa, vecino por vecino. Salir del autoconfinamiento y de las políticas defensivas. Alguien toma la ofensiva y nosotros decidimos defendernos. ¿De qué tenemos que defendernos si estamos orgullosos, tenemos la conciencia tranquila, tenemos mucho para hacer y muchísimo más para proponer? Déjenme explicarles qué significa Hablemos de Córdoba. Porque más de uno puede decir, alguno lo ha dicho por ahí, yo estaba esperando que lo dijeran, tardaron demasiado para mis cálculos. Perdón, esta es una elección nacional. ¿Cómo Hablemos de Córdoba? Nosotros, en primer lugar, las distintas fuerzas políticas nos presentamos como candidatos y las fuerzas políticas mismas a esta elección, nos presentamos a una elección para un cargo de representación en el ámbito nacional, el Congreso de la Nación, para discutir proyectos de legislación nacional, es decir, que incluyan a Córdoba y, por supuesto, al resto del país. Entonces, parece bastante justificado, casi diría obvio, que estemos dispuestos a responder preguntas, que son las que habitualmente está apresurada la prensa en hacernos, acerca del INDEC. Imaginen la lista, se las digo. INDEC, inflación, deuda de la nación con la provincia, o sea, todos temas que ponen el foco en los supuestos aspectos problemáticos. Digo supuestos, puedo explicarles por qué. De hecho, son problemáticos todavía para buena parte de los ciudadanos, así que la tarea de esclarecimiento que hay que hacer en estas materias es mucha. Conflictos, en realidad deudas que la nación tiene con nosotros, tanto deudas en el sentido económico como deudas en otro sentido más amplio. Entonces nos proponen debatir sobre esos temas, escogiendo por supuesto los que aparecen como más delicados, más conflictivos, aquellos sobre los cuales se ha sentado la estrategia electoral del gobierno actual, provincial, y de la Unión Cívica Radical también. Es decir, una estrategia como la que ellos proponen, de vamos allá para defendernos acá, de ellos, ¿no? O vamos a ponerles un límite, o vamos que ya se termina, o vamos porque cuando vamos todos juntos nos vamos a amontonar para producir el voto negativo que cada uno por sí solo no puede generar por no ser capaz política y democráticamente de construir una mayoría propia. Entonces digo, es importante también hablar de Córdoba por varias razones. La primera y obvia es que vamos a representar a los cordobeses en el Congreso. Y las realidades y las perspectivas, no solamente las realidades, sino lo que está acá, que es mucho más duro que una roca.
a veces las convicciones que uno tiene y sobre todo si están asentadas en un mensaje que se repite tanto. Es importante que se comprenda cuáles son esas realidades y cuáles son esas perspectivas que los cordobeses tienen. Yo lo estoy haciendo todos los días cuando intento hacer llegar mi mensaje, nuestra propuesta, y veo cómo se escucha o no se escucha lo que estamos diciendo. Mal podemos representarlo si no entendemos a los cordobeses, no entendemos las problemáticas económicas, las problemáticas regionales, las problemáticas de infraestructura, de energía, de servicios, de salud, de educación. Tenemos que conocer eso. Pero además quiere decir otra cosa, hablemos de Córdoba. Quiere decir, ¿será así como le explican que son las cosas? Tarea que sería bueno que ya estuviera hecha para que pudiéramos dedicarnos exclusivamente a las propuestas positivas, pero que si no las hacemos no se va a limpiar el camino para siquiera que nos escuchen. Yo puedo recitar un conjunto de propuestas, no digo de proyectos, porque eso tampoco es serio, preguntarle a un legislador, a un candidato a legislador, qué proyecto tiene escrito para llevar a la Cámara. Así no funcionan las cosas. Probablemente lo hagan con buena fe, pero si lo hacen con mala fe es una pregunta engañosa. Yo no tengo redactado ningún proyecto que dice, visto, considerando, por lo tanto la Cámara de Diputados propone. Los proyectos se construyen. Primero tienen... Para empezar, la Cámara de Diputados ya tiene una agenda legislativa. Uno se suma a un colectivo, a un conjunto de representantes que no se renuevan, que ya vienen trabajando y que tienen probablemente el día después que asumamos proyectos que votar. Es lo primero que uno tiene que hacer, estudiar cuál es esa agenda o por qué ciertos temas salieron de la agenda o qué temas uno va a tratar de incluir en la agenda. Luego la elaboración fina de un proyecto es algo mucho más serio que uno se siente en un escritorio a imaginar cómo se escribe. Hay un volumen de información, de análisis, de discusión, de organismos intervinientes, de cuestiones jurídicas. Se elabora de otra forma un proyecto. Lo que uno tiene que decirle a los vecinos es sobre qué políticas va a trabajar, qué cuestiones que todavía no se discuten va a promover y cómo va a hacer eso, de qué manera va a representar a los cordobeses en el Congreso. Yo en particular voy a intentar representar a los cordobeses no yendo a defender a los cordobeses del resto de los argentinos. Esa película, si uno sale de Córdoba, se da cuenta que es una película propia en la que estamos sumidos en este pozo, en el que ya Sarmiento nos describía, el antipático de Sarmiento nos describía allá en el Facundo, ¿no? Que acá nos creemos que somos los mejores, que estamos bárbaros, que no tenemos problemas, que todos los problemas nos lo traen los porteños. Que todos somos doctos, todos somos cultos y todos votamos así. Me voy a eximir. Y yo creo que en realidad siempre hay que empezar por casa, así como decía, el Frente para la Victoria tiene que hacer su autocrítica, lo que no pudo hacer, para ver si corregimos y somos capaces de crecer y de proyectar nuestro mensaje. Los cordobeses, dejemos por un momento de lado la campaña electoral, tenemos que tratar de averiguar de una buena vez y dejar de ser engañados, como lo somos, creo yo, en buena cantidad de temas, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué existe esta devastación ambiental que afecta al territorio provincial y compromete su futuro? No solo su futuro productivo, sino la supervivencia de sus comunidades, los desarrollos regionales, el derecho de los chicos, de las nuevas generaciones a vivir en una provincia donde haya agua potable, donde haya recursos naturales generosamente y al mismo tiempo que no comprometa el desarrollo productivo equilibrado y sustentable de la provincia. Nosotros los cordobeses tenemos que averiguar por qué tenemos los problemas de salud pública y de acceso a la salud pública, sobre todo los sectores más desprotegidos que tenemos aquí. Tenemos que preguntarnos qué pasa con la inversión en infraestructura, en toda la infraestructura que esta provincia no tiene, la cantidad de ciudades del interior del país que todavía no tienen gas, cómo afecta el desarrollo productivo, cómo construye inequidad dentro de la provincia. Se habla tanto de la relación entre Buenos Aires y Córdoba y por casa cómo andamos. A asegurarnos que el sistema educativo público argentino sea cada vez mejor. Ustedes saben que desde los 90 las jurisdicciones provinciales están a cargo de buena parte del sistema educativo, que es el nivel inicial y el nivel medio. Buena parte de las
desafíos que tiene el sistema educativo nuestro tal y como está y los que tiene cualquier sistema educativo en cualquier época es construir un sistema integrado con la dinámica social, con los temas en los que la sociedad se va transformando, que necesitan ser incorporados como contenidos educativos a la escuela, pero también necesita tener los recursos, necesita capacitar los maestros, necesita tener condiciones de infraestructura adecuadas para los niños, necesita tener todas las políticas también de contención de los sectores sociales más vulnerables, necesita construir igualdad educativa, es decir, que un niño en cualquier lado tenga el mismo derecho a una educación de igual calidad que un niño de una gran capital, y ni qué decir de un niño que tenga recursos. Yo estoy, por supuesto, así como les hablé 2 palabras de lo que ha pasado con el sistema universitario y científico-tecnológico en estos 10 años, tengo mucho para decir de lo que ha hecho el Estado Nacional por la calidad educativa de los cordobeses, además de todos los argentinos. El Estado Nacional no tiene obligación de construir escuelas, ninguna, ni constitucional, ni nada, y ha construido más de 1000. El Estado Nacional no tiene obligación de dotar a los niños de una computadora para que se alfabeticen digitalmente y tengan acceso, no tiene obligación. Y así como el Estado Nacional no tiene escuelas que gobernar, porque las escuelas están descentralizadas en las provincias, no tiene casi hospitales que gestionar. Y sin embargo, ha generado una enorme variedad de programas que se han derramado sobre todo el territorio provincial, programas de prevención o de acceso a los derechos a la salud, en muchos de los cuales somos líderes como país en el que el Estado se ocupa de estas cosas, las políticas de vacunación, el plan Remediar, el plan Nacer, muchísimas políticas, dotación de servicios de atención primaria o de equipamiento para los servicios de atención primaria en las comunas de todo el país. No les voy a contar acá la cantidad de cosas y las inversiones y las decisiones estratégicas que en estas y en otras materias el Estado Nacional ha tomado en todo el país y también en Córdoba. Nos hemos tomado el trabajo de hacer ese recuento para tener claridad sobre, ¿es verdad esta historia? Esta tarde el gobernador estaba haciendo una conferencia de prensa, ahora mismo está insistente el gobernador en buscar mecanismos para defender los votos que se le escapan, para volver sobre la cuestión de que el presupuesto nacional votado en el Congreso nos discrimina, con un análisis del presupuesto muy particular. No voy a entrar en ese terreno, porque haría falta un estudio de los números, pero para decirles un dato simplemente, en el que si uno no está advertido puede ser engañado. El presupuesto es una estructura compleja, planillas que indican las dependencias, los ministerios o las áreas a los cuales se les asigna tal o cual volumen de presupuesto para el ejercicio anual. Buena parte de las dependencias, todas en realidad, del gobierno nacional, que tienen oficinas de gestión y ejecución de ese presupuesto descentralizadas en todo el país, están presupuestados en un único lugar. Es decir, no están presupuestados en Córdoba los recursos de la Dirección Nacional de Vialidad en Córdoba, no están presupuestados en Córdoba los recursos del Ministerio de Desarrollo Social en Córdoba. ¿Me entienden? Es bastante simple. Entonces uno podría mirar y decir, Buenos Aires se lleva todo, acá no llega nada. Es más, es la misma razón por la que se hace difícil en tan poco tiempo contarle a los cordobeses los millones y millones de pesos que todos los días el gobierno de la nación invierte en las jubilaciones nacionales, que son 5 veces más en cantidad de personas que los beneficiarios de las jubilaciones provinciales, un tema tan zarandeado. No hay tiempo de contar cuántas pensiones que dejaron de ser. Ustedes se recuerdan, yo lo había olvidado y el otro día en algún debate surgió. Las pensiones antes las tenían los diputados y los senadores, que tenían alguna especie de cajita chica con la que beneficiaban a primos, amigos, eventualmente a vecinos necesitados vecinos, no familiares, pero alguien que ojalá encuadrara en el concepto de la pensión por discapacidad o de la pensión por más de 70 años sin una jubilación, lo que fuera, está tipificado. Ahora no tiene techo la cantidad de pensiones. Quien encuadra en las pensiones que corresponden
tiene derecho, como se dice tantas veces, la presidenta lo reitera tantas veces, a tener la pensión. De hecho, tampoco el sistema jubilatorio nacional depende de un cupo, que hay que esperar que muera un jubilado para que entre el próximo. Y además tampoco hubo que esperar, disculpen que lo diga así porque así era, cuando hay 20 vacantes, hay 20 vacantes, pero si la política es, la jubilación es un derecho, no depende de las vacantes, es el Estado que tiene que hacerse de los recursos para garantizar ese derecho. Que además en estos años ha sido extendido a todos quienes, no teniendo ningún ni seguridad social y por tanto acceso a la salud, justamente en ese sector de edad, ni la cantidad de aportes mínimos hechos por las tragedias laborales justamente que nos dejó una de las tantas pesadas herencias de los 90 para jubilarse, y sin embargo se jubilaron con una ley de movilidad jubilatoria, o sea, una ley aprobada por el Congreso que asegura un ajuste 2 veces al año de esos ingresos. En fin, pero no podríamos hacer la larga lista, pero ¿cuántas de estas cosas están en la conversación cotidiana nuestra, que sabemos a veces por experiencia propia o próxima que algunas de estas cosas han pasado, pero el cuadro total siempre nos falta? Entonces, y mientras tanto, todos los días escuchamos que la caja de jubilaciones de la provincia padece un déficit estructural que obliga al gobierno de la provincia a distraer fondos de otra fuente para sostener el deficitario sistema jubilatorio por culpa de la nación. Ustedes ya saben que también por culpa de la nación hay narcopolicías, y faltó que dijeran que por culpa de la nación hubo terribles incendios y previsibles incendios forestales. Bueno, entonces hablemos de Córdoba tiene, entre otras razones, este sentido de presentar nosotros nuestra propia explicación, nuestra propia visión de lo que se nos dice todos los días, que es la fuente de nuestras desgracias. Yo creo que la fuente de nuestras desgracias ha sido ser rehenes, entre comillas, políticos y luego víctimas sociales, económicas, etcétera, de conducciones políticas que porque desean creen que les ha llegado la hora de hacer su proyección nacional, nos llaman, nos convocan a todos a unirnos en torno de una bandera que no parece ser personal, que es el cordobesismo o la isla, ¿se acuerdan? Entonces todos íbamos para allá, siempre en contra. Siempre Córdoba va en contra, en ningún sentido interesante. Porque la manera en la que vamos en contra es la manera en que se nos invita a ir para atrás. Y se nos explica que nuestros problemas son culpa de que allá no nos comprenden. Por eso también yo hago esa lectura también para nosotros. A ver si no somos también víctimas nosotros de que tengamos todavía una representación política más escasa de la que creo que mereceríamos tener. Entonces, no, hagámonos responsables nosotros de nuestra propia tarea de aportar a un debate político con claridad, con argumentos, sin tener miedo a la discusión. Dejemos un poco ya de una buena vez, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, el escepticismo antipolítico, el honestismo como criterio para decidir a los candidatos, y por las dudas, todos nuestros candidatos, no estoy hablando de mí, de todos, también yo después de todo he pasado por un gran test político, he manejado, no yo sola, pero he tenido la responsabilidad de poner la cara por el manejo del tercer presupuesto en importancia de la provincia, y no hay ninguna sospecha de que nos hayamos quedado con ningún vuelto, y menos aún que hayamos destinado las cosas a construir faros en una ciudad desértica o barbaridades así. Hoy conversábamos acerca de estas reacciones que suele despertar la erosión en la credibilidad pública que tienen candidatos y dirigentes, gobernadores, que ya están erosionados por muchos años en el poder, 14 años en el poder, 30 años de alternancia del partido cordobés, si lo prefieren, esa es mi visión. La reacción a eso no es construir, en mi opinión, una fuerza política que haga de la bandera de la honestidad su única bandera. Eso es un prerequisito elemental para cualquier proyecto político.
O sea, me parece que si yo vengo a decirles, miren, soy una persona honesta, lo menos que me pueden decir, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos invitas a ir? ¿Para acá o para allá? El debate político en Córdoba está tan deteriorado que la rebelión tiene el nombre de la honestidad. Y la rebelión a esta decadencia, a este deterioro, que también es un deterioro de las instituciones, porque, ojo, el discurso institucionalista que todos los sectores políticos opositores esgrimen a la hora de decir, no, hasta acá con esto no se metan. Por ejemplo, con la Constitución, por ejemplo, con la división de poderes, por ejemplo, con la libertad de expresión, son exactamente los que protagonizan con su conducta concreta la erosión de eso. Fíjense que el gobernador el otro día se dio el lujo de decir que era lamentable que el actual vicepresidente asumiera la presidencia ante el estado de salud de la presidenta. ¿Y qué hubiera sido no lamentable? Que lo asumiera el que él o los opositores les parezca. O hubiera sido mejor la cefalía, hubiera sido mejor la incertidumbre. ¿Dónde está ya no digo, no sé, el respeto por la Constitución que un gobernador debe tener? Si el gobernador se enfermara y tuviéramos una vicegobernadora de la que pensáramos cualquier cosa, la peor, ¿qué creeríamos que es mejor? ¿Que no asuma la vicegobernadora? O sea, ¿qué les digo de la división de poderes? Me parece que en Córdoba tenemos que empezar a explicar y a trabajar mucho por la división de poderes, en el mejor y más interesante sentido de la palabra. No que se trata de 3 poderes del Estado que no se miran y que no se comprometen con las mismas políticas públicas y demandas de la comunidad que necesitamos que se comprometan. Pero división de poderes significa que uno confía un poco más que la impunidad no protege de la corrupción, de la perpetuidad en el ejercicio del poder a los mismos de siempre. Sino, ¿qué pasó con el narcotráfico? ¿O qué pasó con tantas otras causas que han comprometido en el uso de los dineros públicos, ya no digo la ética pública, ya en el manejo de la gestión pública, tantísimos funcionarios aquí en Córdoba? Ni qué hablar de la libertad de expresión, que parece que es algo que tiene el nombre de 2 o 3 medios de comunicación que se convierten en voceros oficiales, por supuesto a cambio de la transferencia de recursos públicos, es decir, de todos, hechos por el gobierno de la provincia, de una manera obscena. El día que se haga la suma de todos los dineros que se han gastado en las millonarias cantidades que se han gastado en algunos medios, solo en algunos medios de prensa, en Córdoba, y se lo compare, ahora estamos haciendo una publicidad que trata de poner en comparación un poco, no eso, sino cuánto se gastó en obra superflua y por qué todavía tenemos los chicos en contenedores, o por qué los hospitales públicos tienen la mitad de las camas funcionando, o por qué no hay insumos para atender a los pacientes, o por qué no se reparan los aparatos, o por qué no se hacen las rutas. Ese canal Los Molinos Córdoba que el gobernador dice que la Nación no le autorizó, yo tengo que averiguar por qué fue eso, pero presumo que debe ser por la espantosa deuda acumulada que tiene la provincia, un tema del que nadie habla. Nuestra provincia, nuestra querida provincia, está endeudada con altísimas tasas de interés, con créditos tomados, algunos en dólares, que nos van a dejar una terrible herencia que empezaremos a pagar todos nosotros de aquí al 2017, que va a ser tremenda. Ese es un tema. ¿Ustedes escucharon hablar de eso? Yo he leído solo a Salvador Trever y alguno más. No es un tema que esté puesto ahí. Mientras tanto, el canal Molinos Córdoba parece a tenor de lo que el propio gobernador dijo, no sé si se referiría a un tramo, porque como ahora todo se hace en tramos, por ejemplo, se van a faltar 10 kilómetros, perdón, se anuncia que se van a licitar 10 kilómetros, $1 millón de pesos de publicidad. Lo peor es para regalarle el agua a Aguas Cordobesa, que es privada. Bueno, en materia de políticas de infraestructura, de acceso a los servicios básicos, estamos mal. No les quiero dar un mensaje pesimista, porque siempre, porque siempre se corre el riesgo de que eso sea una invitación a me vuelvo a mi casa, esto está todo mal. Que es la peor reacción que podemos tener. La reacción que tenemos que tener es no nos merecemos estar así.
hagamos algo, cada quien en su sector, en su cooperativa, en su escuela, en su centro vecinal, en su comunidad, en la ciudad en la que está, tiene que ponerse de pie, tiene que reclamar sus derechos y ayudar a construir un horizonte en el que esos derechos lleguen más rápido, donde no se nos prometa una cosa y se haga otra, donde no seamos más sobornables. Fíjense que pasa mucho todavía en la política, que si un intendente recibe dineros de un gobierno, tiene que garantizarle lealtad política a su gobierno. Pero los intendentes no lo podrían hacer si la propia gente no lo acompañara, ¿no? Digo, a veces, por ejemplo, pensamos en los... Cuando en realidad son parte de las obligaciones del Estado, si no está dando una obra que es innecesaria y es útil, está muy bien que la dé. Lo que sería bueno es que los intendentes reclamaran que funcionen los órganos de coordinación necesarios, incluso regionalmente, para que de manera regular y de manera transparente se atiendan las problemáticas regionales y se transfieran los recursos correspondientes coparticipables que no se transfieren. Se utilicen las sobretasas que pagamos los cordobeses para el plan de manejo del fuego que luego incendia todo, o la sobretasa que pagamos vial, que genera 500 millones de pesos, que seguramente fue una caja para la campaña, porque hasta hace muy poquito no se había prácticamente utilizado. Yo digo que la invitación es a trabajar y a construir un horizonte político alternativo en Córdoba. Lo tenemos que hacer entre todos, lo tenemos que hacer aquí en Córdoba, tenemos suficientes recursos y suficiente experiencia acumulada, negativa y positiva. Aquí está el hijo de Obregón Cano, yo no puedo dejar de mencionarlo. Y ese fue un proceso en un momento histórico particular, altamente promisorio y en un territorio político, en un escenario político muy conflictivo, muy inestable, pero que despertó una enorme cantidad de entusiasmos y de confluencias políticas que en algún aspecto, y no en aquellos que ya estamos viviendo otra etapa, en la democracia, en fin, en el mapa incluso, digo, hasta en el mapa productivo de Córdoba, no hemos logrado recuperar algunos de los niveles que teníamos en los 70 en Córdoba, ¿no? Pero que tenemos que ser capaces de construir un proyecto colectivo de amplia base popular, mayoritario, con plena legitimidad, con dirigencias representativas y en la que los cordobeses se sientan convocados a reconstruir y a proyectar esta provincia. Y a dejar de sentirnos mejor porque somos distintos y empezar a celebrar más que hemos recuperado un proyecto de patria, un proyecto de nación. Por último, yo además de sentirme honrada por la confianza de mis compañeros, que además todos los días aumenta, para ejercer este rol de representación de todos, que así lo entiendo, no puedo dejar de decir, porque pienso todos los días en la salud de la presidenta, de la enorme confianza que ella ha depositado en mí, y ha sido una confianza otra vez sin instrucciones. Ella, se los cuento, ella... Espero que lo tomen también, lo interpreten bien. Yo no soy una persona vanidosa, así que no va por ese lado lo que les estoy diciendo. Estoy hablando bien de ella, no de mí. Ella me vio una vez, o sea, la conocí yo personalmente y ella también a mí cuando la invitamos en la universidad a una actividad. Había en ese momento mucho conflicto, no recuerdo cuál, entre la provincia y la municipalidad, Schiaretti y Giacomino. Y la presidenta venía a anunciar un conjunto de obras para la provincia, para la municipalidad, pero también para la universidad. Justamente el programa de repatriación de científicos y las primeras importantes inversiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces fuimos anfitriones. Y la presidenta vino y, bueno, me tocó a mí también decir un discurso como rectora. Yo me acuerdo que en ese momento hablé de la importancia que la universidad se vincule con el desarrollo productivo, que el conocimiento que está acumulado y encerrado sirva para que la sociedad sea más justa, se desarrolle mejor. Y que eso no hay que confundirlo con la tan custodiada autonomía que muchas veces había hecho que los universitarios, por tener autonomía, nos creyéramos que podíamos hacer cualquier cosa.
estudiar lo que quisiéramos y no quizás también lo que hacía falta, gobernarnos como quisiéramos y no conectarnos con la comunidad, etcétera, etcétera. Se ve que eso a la presidenta le encantó, porque después me honró de una manera sorprendente. Yo, es más, no tuve el gusto de escucharla cuando ella lo dijo, en la apertura a las sesiones legislativas, me citó. Pero se los cuento como una anécdota medio personal sobre la clase sí, yo no quiero decir eso porque parece que fue inteligente porque a mí no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que me echó el ojo. Y sin embargo jamás, ni ella ni ninguno de sus ministros, ni a mí ni a ninguno de los compañeros nos ha dicho no hagan A o hagan B. Es una confianza genuina. Es la misma que yo creo que tenemos que transferir a los demás. Tenemos que dejar de andar a los codazos, tenemos que construir generosamente. No importa de dónde venís, y si te acercaste hoy y no ayer, bienvenido acá. Esta tiene que ser una casa, tiene que ser un proyecto. Y sé que lo que digo tiene muchos difíciles, pero concretos correlatos en cada una de las localidades del interior de la provincia. En cada una de ellas, así como para el Frente para la Victoria en su conjunto, hay dificultades. Queridos compañeros y compañeras, seamos adultos, comprendamos la significación política de estas elecciones y de este objetivo y dejémonos de pequeñeces. Por favor, dejémonos de pequeñeces, actuemos como actúa la gente adulta que tiene un objetivo positivo e importante que cumplir. Vuelvo a repetir, no hay nadie que es el dueño de nada, no hay ningún sello, no hay ninguna organización que tenga, con el orgullo con que lleve su bandera y su camiseta, no hace bien a este proyecto generoso si se dedica a decirle vos vení atrás y ya voy a ver si te hablo, ya voy a ver si te dejo ser fiscal, ya voy a ver si te invito. No hagamos eso, no sirve para nada, nos debilita mucho y tenemos ahí un objetivo muy importante que cumplir, que es levantar a esta provincia e integrarla con el país. Si no he sido clara, échenle agua. Bueno, a ver, yo pido un nuevo aplauso fuerte para Carolina y para Eduardo. Y si les parece, si acordamos, sobre todo por los tiempos, y ya que no nos han pedido para hacer preguntas, si les parece, les dejamos una última reflexión y damos por cerrado el acto, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bien. Carolina, ¿las últimas palabras? No, últimas palabras suena mal. Pienso vivir un rato. No, bueno, muchas gracias por haberse quedado. Quizás estuvo un poco extensa. No, cállese, cállese. Escúchenme, queridos míos, si ustedes están dispuestos porque están convencidos, porque quizás en algo puede haber contribuido lo que yo les dije, mi mensaje es claro y ahora sí me dirijo a todos estos nuestros militantes, queridos militantes de todas las vertientes políticas y a los que pueden sumarse porque la invitación es genuina, es real y es a todos. Vayan casa por casa, es lo que yo estoy haciendo en toda la provincia. Ya no me está quedando kilos de peso, pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque esa tarea no se reemplaza con una foto y no se reemplaza con una consigna. Se reemplaza con el diálogo y se reemplaza convocando y construyendo. Minimicen y en lo posible resuelvan los problemas domésticos que tengan porque el objetivo que tenemos es más importante. Y si alguien no lo entiende, no se entretengan con eso, sigan para adelante. No estamos para ese tipo de cosas. Todo indica que con lo que hemos aprendido a mejorar,
con lo que los cordobeses nos han querido escuchar, con el esfuerzo de nuestra militancia, con una campaña un poco mejor perfilada, y quizás con el descubrimiento por parte de otros cordobeses de que algunas opciones después de todo no eran tan interesantes, o de que algunas situaciones después de todo generan algún remesón en el voto automático. Tenemos que salir terceros y tenemos que hacer un esfuerzo grande que quizás es difícil, pero no es imposible, para que Martín Gil me acompañe en la Cámara de Diputados.